tercer convidat és una persona molt inspiradora que quan jo he parlat amb ell, he pensat després de parlar amb ell que el món pot ser millor. I és aquest, si hi ha gent com ell. I és un emprenedor social que ha creat la xarxa de convivència i que es diu Mohamed El Amrami. Benvingut. Yo me llamo Mohamed El Amrami, tengo 23 años y nací en Chefchaouen, que es en una pequeña ciudad del norte de Marruecos. Y vivo desde los 3 años en Rosas, que es otra ciudad, pero esta vez de Cataluña. Parece anecdótico que explique siempre esta descripción cuando empiezo una charla o cuando me presente en cualquier lugar, pero es muy significativo porque de alguna forma esta presentación puede dar lugar a entender el porqué de muchas cosas de las que hago y muchas cosas de las que me preocupan. El hecho de haber tenido esta vida constante entre Marruecos y aquí en España, pues me ha ayudado a entender muchas cosas de las que nos ocurren, ¿no?, en nuestro día a día. Y sobre todo cuando hay tensiones sociales que provocan que mucha gente se pregunte muchas cosas y que, supongo que después lo hablaremos, el problema pues tiene raíz en el conocimiento y la comunicación. Y es precisamente el conocimiento y la comunicación lo que con 13 años descubrí que era lo que a mí me gustaba. Con 13 años yo descubrí que la escritura, la comunicación, era algo que se me daba bien o que al menos me gustaba hacerlo. Pero es que además me di cuenta, participando en medios de comunicación, en periódicos, en televisiones, en radios, que la comunicación, si se hace de forma positiva y si se hace de una forma responsable, puede transformar a la sociedad y puede transformar entornos. Es una comunicación que tiene que ser siempre desde una perspectiva humana, pero siempre crítica y constructiva. Y esa pasión, ese interés por el mundo de la escritura y de la comunicación me ha llevado pues a que eso sea mi trabajo del día a día. Pero llega un momento que contando problemas, contando realidades, no tienes bastante, sino que una persona te explica el problema, otra la solución, y te ves de alguna forma con la necesidad de crear algo para unir estos problemas con las soluciones que tú comunicas. Y es donde con 17 años tuve las ganas de crear algo que actuara, ¿no?, que provocara un cambio y que no fuera solo contar cosas, que fue cuando nació la Xarxa de Convivencia, que es un proyecto que nació con un grupo de personas cualquiera de Rosas y que son de diferentes ámbitos, del deporte, la infancia, la cultura, son abogados, psicólogos y que tienen una forma de pensar concreta y una forma de entender la realidad diferente. Y eso es importante porque al crear la entidad yo tenía claro que no tenía que ser un colectivo concreto, aunque yo hubiera nacido en Marruecos, ni a través de una disciplina concreta, sino que tenía que ser algo nuevo que ayudara a entender lo que es la convivencia, la cohesión social, temas que normalmente nos acompañan durante el día a día, pero que se tenían que reconvertir desde la perspectiva de los jóvenes, porque los jóvenes, yo o los que vendrán después, ya no son inmigrantes, pero sus padres sí que lo son, pero heredan esa característica, ¿no?, de tener una identidad propia, tener un origen concreto, pero que sean tus padres de un lugar concreto, pues tú heredas esa característica. Y a través de esta plataforma lo que hacemos es crear soluciones nuevas a problemas antiguos, es decir, buscar una nueva forma de entender los problemas que nos afectan y que los jóvenes vemos desde otra perspectiva y huir del folclorismo, del hacer cosas que se han hecho siempre y actuar desde la práctica, desde ayudar a jóvenes a que se puedan sacar la ESO, a que puedan trabajar fuera en Europa, a que tengan otra perspectiva del mundo más crítica,
pero el valor fundamental es que es una entidad juvenil con alma comunitaria, que es lo que hoy es, ¿no? La Xarxa de Convivencia, que son 200 voluntarios de diferentes edades que tienen el objetivo pues, de transformar el día a día de las personas. Y lo hacemos a través de viajes interculturales y a través de mediar sobre todo con el problema y las administraciones públicas. Y ese es, de alguna forma, el proyecto que intentaremos pues, ahora contar. Molt interessant. Y ven aquí, siéntate aquí al costat. Bueno, tú llegaste a los 3 años. Sí. ¿Tus papás en ese momento hablaban la lengua o cómo llegaron? ¿Qué hacían tus papás? Pues mis padres tuvieron el mismo proceso migratorio que cualquier otra persona. Primero vino mi abuelo, después mis padres y con ellos pues entonces yo. Y es un proceso pues como cualquier otro donde vienes por trabajo, intentas adaptar unas formas de hacer y unas culturas concretas, pero no pierdes las tuyas, ¿no? Pero no, yo quiero, aparte del concepto, es cómo fue que ellos llegaron. Es decir, cuando ellos llegaron, ¿sabían hablar castellano o catalán? No. Hablaban árabe. Sí. Y entonces imagínate cómo fue de complicada esa adaptación. Claro, sí tuvieron, evidentemente, cuando llegaron tuvieron que aprender el idioma, aprender cómo funcionaba el país, la sociedad, la forma de entender las cosas. ¿Y tú de 3 años? Sí, tenía 3 años. ¿Y cómo fue que tú empezaste la escuela y me contaste que vivías al lado de la biblioteca? ¿Y eso qué representó para ti? Sí, es verdad que cuando vinimos, yo con mi familia vivía al lado de una biblioteca, ¿no? Que es lo que te comentaba. Y el hecho de haber vivido al lado de una biblioteca fue un elemento que me influenció mucho, porque yo tenía mucha curiosidad, como decías, cuando vienes de un sitio diferente, quieres entender el mundo y quieres entender qué es lo que te rodea. Y más cuando hay esa, no crisis, sino interés por construir una identidad, ¿no? Entender que dónde vienes, de dónde estás quién ahora soy, mismo, porque... quién eres. Y esa parte, la de construir la identidad, yo creo que es básica y que es la que provoca muchas veces muchos problemas en las personas pues, que les cueste más adaptarse a un sitio. Y creo que faltan herramientas en los colegios, herramientas en las instituciones para que entender ese proceso. ¿Y tú en la biblioteca encontraste esas herramientas? Exacto. ¿Qué hacías de ahí? Porque me contaste que, yo te pregunté si siendo de 6 años si te habías aislado de tus compañeritos por entrar a la biblioteca, pero ¿qué pasó? No, yo de hecho no era el raro por ir a una biblioteca, de hecho estaba al lado de mi casa, pero lo que yo provocaba de alguna forma es que otros niños también se interesaran por la biblioteca. Yo les contaba en el colegio o en el entorno que estaba que había un sitio muy interesante donde se podía pues, descubrir cosas, ¿no? Y tú te llevaste a los niños. Y me llevaba a los otros y yo no era el raro o el diferente porque ellos también venían. Y la biblioteca, y sobre todo las bibliotecas de Cataluña, son herramientas de integración social superpotentes, pero que muchas veces no les prestamos atención porque son espacios donde el conocimiento crea puentes culturales y enseña que las personas de alguna forma son más iguales de lo que parecen. Pero sobre todo, cuando eres joven, lo que te permite la biblioteca es participar en actividades que fomentan ese acercamiento o tender esos puentes. Por ejemplo, yo participaba recreando teatralmente cuentos y meterte tú en el sitio o en el papel de otra persona, eso pues te enseña a ver las cosas desde otra perspectiva diferente. A empatizar más, a ser más las compasivo. personas. ¿Y cómo fue? Entonces me contaste que cuando tenías 13 años, le dices que empezaste a escribir es porque te inscribiste en un concurso de adultos de escritura y quedaste de finalista. ¿Cómo fue eso? Exacto, con 13 años, al final, todos son pequeñas anécdotas, pequeñas historias que en un conjunto hacen pues, lo que contaba, ¿no? Que por el hecho de que estés en un lugar determinado o que hagas unas cosas concretas. Y un día en el instituto el profesor nos propuso participar en un concurso de literatura y por esa influencia de la biblioteca de más pequeño, pues yo me atreví, no lo veía como algo raro. Y quedé finalista. No gané,
pero el premio fue descubrir lo que a mí me gustaba, que era escribir, algo que muchas veces pues tú no descubres si no es por algo, y ese algo fue eso. Muchas personas descubren su pasión, su talento, ya no es la escritura, sino cualquier otra cosa, en cualquier momento de su vida, y tal vez no sean conscientes, tal vez sí, pero si explotas eso que se te da bien... Te transforma. Claro, te transforma y lo conviertes en una forma de entender las cosas. Y entonces tú a esa edad empezaste a escribir en un periódico. Sí, yo empecé a escribir en un periódico comarcal. A los 13 años, artículos sí, de niño. Sí, sí. La perspectiva, pero el medio de comunicación fue muy valiente de permitir que un niño, un joven, escribiera en medios de comunicación sobre lo que pensaba. Y es algo pues que siempre me gusta reivindicar, que los medios de comunicación tienen que tratar a los jóvenes como personas y no llevarlos a los programas, no llevarlos a los sitios para que hablen de temas de jóvenes, sino que los jóvenes tenemos idea y tenemos concepción de todo lo que pasa en el mundo porque tenemos más información que nunca, y esa visión, esa perspectiva pues es importante y es la que de alguna forma queremos transmitir a través de la plataforma que hemos creado, que es la Salsa de Convivencia. Y es la que, fíjate, ahora yo creo que hoy hemos tratado temas que son muy actuales, uno el cambio climático y ahora con todo lo que está pasando, con la islamofobia en Europa, con todas estas cosas que nos hacen pensar que es muy importante crear estos puentes de conocimiento para no crear estereotipos o alejarnos. ¿Tú qué crees sobre eso? Yo creo que nuestra arma más potente es el dar a conocer, explicar y no cansarnos las veces que sean suficientes de contar qué es lo que pasa a nuestro alrededor, pero desde una perspectiva constructiva y objetiva. Quiero decir que muchas veces, sobre todo en el tema de la islamofobia, del terrorismo, se confunden muchos conceptos, pero ya no solo en la sociedad, sino en los medios de comunicación, sino en instituciones, y eso lo que produce es que se crea una bola que al final puede descontrolarse en cualquier momento. Y el hecho de, yo siempre digo que no tenemos que tener miedo a preguntar, y muchos vecinos del pueblo donde trabajamos y donde hacemos los proyectos, con más confianza te preguntan cosas de por qué esa chica lleva velo, es que la obliga a su marido. Fíjate, esas cosas las deberíamos poder hablar abiertamente. Y no hay que tener miedo a dudar. La primera barrera es dudar y no informarte, ¿no? Pongo el tema del velo y de las mujeres más mayores de aquí, ¿no? Que les cuesta entender el porqué de esa forma de hacer, ¿no? De esa costumbre, y con más confianza lo explicas, pero hasta que no entienden que pueden preguntarte, no lo hacen. Pero ya te digo, contra la islamofobia o contra cualquier otra fobia, lo que hace falta es conocimiento. Conocimiento, acercarnos, conocimiento. Sí, finalmente es la educación, y eso estás haciendo tú en tu charcha. ¿Qué hacéis? ¿Qué actividades? Yo vi que también el espacio es muy bonito, está lleno de libros. Sí. La Salsa de Convivencia es un proyecto que es potente por su capacidad de atraer a personas muy distintas para un fin común, que es el de la convivencia, de la cohesión social, temas que normalmente para los jóvenes pueden parecer aburridos o temas lejanos, de por qué yo tengo que trabajar por esto, pues que a través de una mirada diferente haces que los jóvenes participen y formen parte de ello. ¿Y cómo haces eso? A través de hablar de joven a joven, es decir, es que tú también eres muy yo hablo de jóvenes, pero yo soy... tienes ahora 23. Claro, tengo 23 años y siendo joven tengo la misma forma de ver, las mismas preocupaciones, sufro los mismos problemas que puedan haber en nuestro entorno y lo entiendo. Y tú tienes que comunicar como cualquier otro joven. Y cuando un joven es capaz de comunicar ese interés por el cambio social, pues produce que muchos jóvenes den el paso. ¿Y cómo ha sido para ti, siendo un joven, tener un equipo que te ayuda, que te rodea, que son gente mucho mayor, que te dobla la edad? ¿Cómo manejas ser el líder de un grupo que es mucho mayor que tú? Sí, en el equipo hay abogadas, psicólogas, personas con mucha experiencia, y el hecho de liderar un equipo, para hacerlo desde una forma con éxito, es entender cuál es tu liderazgo en ese contexto. Es decir, no es un liderazgo como se entiende tradicionalmente, sino que es el liderazgo de las ideas, de si yo soy capaz de transmitir una visión diferente
de querer llevar a cabo un proyecto concreto, lo que necesito es tu ayuda y no obligarte o mandarte como tradicionalmente se entiende, ¿no? No por la fuerza, sino a través de las las ideas. ideas. Y cuando demuestras que eres capaz de hacer un proyecto y luego otro, pues te ganas esa confianza. ¿Y cómo fue la historia del autobús en tu pueblo de origen? Hace 2 años yo fui a Marruecos, a Chaouen, donde nací, donde creo que alguien del público lo conoce, aquí también. Tenemos que ir a Chaouen. Tendremos que ir a Chaouen porque además es un lugar muy simple. Sha'awa-an-Nun. Exacto. Además es un sitio muy normal, muy humilde, muy rural, pero precisamente es un sitio potente por eso, porque mantiene la esencia del día a día y de su tradición y cultura. Pero además es un sitio donde han pasado las 3 culturas, la islámica, la judía y la cristiana. Y es un país, es una ciudad donde tiene esa influencia y las personas que viven ahí son conscientes de su historia y entienden que su historia es a través de esta perspectiva cultural. Esta riqueza que da el intercambio. Exacto. Y que si ellos funcionan como destino turístico, si funcionan como lugar, saben que es gracias a esa cultura y a esa forma de haber entendido el mundo, ¿no? Y en un viaje a Marruecos, a Chaouen, yo vi que los niños, para ir al colegio, iban muchos kilómetros a pie, más de 20 kilómetros, y los padres me contaron que la solución era un autobús, para que pudieran ir al colegio. Y cuando volví aquí, volví con la obsesión de que tenía que lograr un autobús para que puedan ir los niños a Marruecos, al colegio, a la escuela. Y después de una aventura logré el autobús. Antes también lo comentaba con la compañera, a través de la misma. Aquí en España los autobuses o las ambulancias llegan a una edad concreta que ya las desechan. Se desechan, pero sí. Funcionan perfectamente. Y lo que hice fue comprar un autobús que tenía 10 años, que era prácticamente nuevo, y lo llevé ahí en ferry al pueblo donde nací, a que los niños puedan ir al colegio. Más que el hecho de haber llevado el autobús, ese acto lo que provocó es un clic, un cambio en la comunidad, de entender de que ellos son capaces de hacer cosas. Sí, que además a ti como modelo, si tú, un chico yo soy como él porque soy de aquí, pudo hacer esto, yo también, les da poder. Si tiene que ser un ejemplo, que no sea un ejemplo de ser como yo, sino si yo lo logré, vosotros también podéis. Qué bien, entonces eso también es lo que tú estás haciendo con los chicos, también chicos, no solo de todo, sabemos que es interdisciplinario también, que abraza todas las culturas, nacionalidades, religiones. Claro, hablamos de marroquí, pero sí, exacto, pero aprovecho como eres marroquí, también tengo un amor por la cultura árabe, pero entonces el hecho de, soy árabe y soy orgulloso de heredar esta cultura, que eso has hecho también ese proyecto con los que van de visita a... Sí, tenemos un proyecto que llevamos a 5 catalanes, jóvenes nacidos aquí en Cataluña, y 5 catalanes de origen marroquí, es decir... Como tú, o como yo, que soy una catalana colombiana. Que tienen un origen concreto, que es en este caso el marroquí. Y lo que hacemos es que, a causa de la crisis, muchos catalanes de origen marroquí no pueden volver a su país porque no tienen los medios suficientes para ir. Y ese miedo a perder la raíz, ese miedo a perder la identidad, es lo que provoca más el llevar esa preocupación más adentro. La autoestima también se baja. Exacto, y visibilizar aún más tu cultura y visibilizar más tus formas de hacer y tus tradiciones. Por culpa de la crisis, aparte hay muchos otros factores, pero la crisis lo que ha provocado es esto, ¿no? Que jóvenes no tienen contacto con su raíz. Y el perder contacto con la raíz, si no sabes de dónde vienes, te cuesta saber a dónde vas, ¿no? Y eso es súper importante. Y lo que hemos hecho ha sido un proyecto donde financiamos con el gobierno de Marruecos viajes de estos jóvenes que vayan ahí, que enseñen su país a los catalanes y que ellos mismos retomen ese contacto. Y cuando vengan aquí, los catalanes habrán visto una forma de entender
a sus compañeros, a sus ciudadanos, y los otros habrán retomado ese contacto. Y se sentirán orgullosos de Claro. su espacio y todo. Y esto nació con una anécdota muy simple, que es que una señora me decía, pero es que ¿qué hacen todo el día los marroquíes sentados en el banco de la plaza? Y yo le quería explicar, le expliqué que eso forma parte de la cultura de Marruecos, de hacer vida más en la calle. Y a través de estos proyectos tú ves en directo esto, ¿no? Y cuando vuelves dices, ah, pues Ahora tenía entiendo razón, por qué. la vida es más en la calle y por eso se pasa en el día en las plazas. Ah, mira, qué interesante cómo hemos aprendido. Claro. Qué bonito ese proyecto tuyo y podríamos hablar muchísimo más, pero espero que siga creciendo y seguro, porque ya has recibido muchos premios, es que habría que hablar mucho con él. Premios nacionales y muchos reconocimientos por ese trabajo que seguro crecerá, inshallah. Eso es. Muy bien, Gracias. Pues mil gracias.